¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista correspondiente al día jueves 28 de marzo del año 2019. Prácticamente estamos en la recta final del tercer mes del año. En breve comienza el cuarto, es decir, el mes de abril. Hoy, en Puntos de Vista, vamos a poner a consideración de la teleaudiencia este tema que es sumamente preocupante. Situación de los indígenas y cómo se encuentra actualmente el Hospital del Indígena. Y precisamente ante esta situación hemos convocado hoy al director del Hospital del Indígena y a la doctora Shirley, que es la directora médica, el doctor Roberto Rivero. Ya lo recibimos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Un placer compartir este momento Gracias contigo, por acudir a nuestro llamado. Gracias, doctora. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Diego. La Gracias por la invitación. Shirley Gómez. No, gracias a ustedes por venir a participar y abordar este tema que es sumamente interesante desde el punto de vista de si como sociedad estamos respondiendo ante las necesidades de los indígenas. Muchas exigencias que vienen a ser planteadas en la capital, necesidades acuciantes con respecto a los nativos. Ustedes sabrán que muchos de ellos han llegado a la capital y lamentablemente incluso han perdido el rumbo de sus vidas, cayendo en la adicción del alcohol, la adicción a las drogas, esos niños, adolescentes que están en la zona de la terminal de ómnibus Asunción, la prostitución incluso infantil, situación realmente que debemos analizar desde distintas ópticas. Para tal efecto también ponemos a consideración de la gente nuestro 0972655000. Queremos conocer tu opinión como lo hacemos siempre a través de Puntos de Vista. 0972655000, que es nuestro WhatsApp puesto a disposición de la gente para entrar en contacto y juntos analizar un tema que es de suma relevancia. Doctor, ¿cómo está actualmente el Hospital del Indígena? ¿Cómo están afrontando la realidad? Bueno, yo asumí en el mes de septiembre del año pasado y realmente el Hospital Indígena, en las condiciones en que está, requería de mucho trabajo. Sí. Conformar un buen equipo de trabajo para alcanzar las metas que en un principio nos propusimos cuando conversamos acá con la doctora, la jefa de laboratorio, la jefa de odontología. Hicimos una reunión conjunta y nos establecimos metas. Y como ustedes saben muy bien, el sistema de salud hoy en día está, digamos, en terapia intensiva. Sí. Y básicamente pasa por las cuestiones financieras, ¿verdad? Así mismo. Entonces, realmente hoy en día tratamos de hacer una reingeniería, digamos, del presupuesto que nos corresponde a nosotros. En ese sentido, ¿verdad? Sabemos que los indígenas vienen de todos los rincones de nuestro país. Canenillú, Querón, Presidente Ayes, de todos los sectores y distintos tipos de etnias que convergen ahí en el hospital, conviven ahí en el hospital, ¿verdad? Y como bien también sabemos, Diego, que cuando viene un paciente indígena, generalmente los acompañantes son 5 a 10 acompañantes, ¿verdad? Y en el hospital tenemos la política de darle alimento a todos esos acompañantes, ¿verdad? Que también implica un gasto extra, ¿verdad? Claro. Por suerte hasta el momento no tenemos problemas para alimentar a esta gente, como también a los pacientes, ¿verdad? Y hay muchos otros elementos que hacen que el hospital del indígena tal vez sea subutilizado. Ejemplo, laboratorio. La doctora Franco, que es una excelente profesional, tenemos equipo de primera en el laboratorio de alta tecnología. Lastimosamente hoy en día no podemos utilizar el 100% por el simple hecho de que no poseemos recursos humanos, que también es un factor importantísimo dentro del hospital, ¿verdad? La falta de recursos humanos, ¿verdad? Por suerte, digamos, las autoridades, nosotros elevamos nuestros pedidos a las autoridades correspondientes, justificando, digamos, cada ítem que habíamos conversado con el equipo de trabajo, y en base a eso, digamos, estamos recibiendo respuestas de los directivos del Ministerio de Salud. No, digamos, para hacer del 1 al 10, no 10, pero estamos, digamos, por buen camino para tratar, digamos, de que este hospital funcione como tal, como un hospital. Y atender las necesidades de los indígenas que vienen y acuden a este hospital. Doctora,
¿Cuáles son los casos más a menudo que trae al paciente indígena a este hospital? Diversos casos, ¿verdad? Tenemos pacientes con cuadros oncológicos, cuadros respiratorios. La tuberculosis es una de las enfermedades que están sobresaliendo en ellos nuevamente. Y problemas así típicos de la estación, ¿verdad? Los cuadros respiratorios, pacientes renales. O sea, tenemos una diversidad de patologías con ellos. Con relación a los pacientes oncológicos, ellos reciben el tratamiento en el Hospital del Cáncer y en principio en el Hospital de la Indígena y son derivados, así sería, ¿no? O sea, ellos siempre acuden a nuestro hospital. Nosotros le hacemos los primeros estudios y de acuerdo a nuestras sospechas nosotros derivamos a los diferentes establecimientos de mayor complejidad. Los pacientes con sospecha de cuadro oncológico, por supuesto les derivamos al INCAN, ¿verdad? Que por cierto siempre nos dan una mano. Y el Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional, o sea, todos los hospitales de mayor complejidad son los que nos ayudan con nuestros pacientes. Cuando hablamos de casos de tuberculosis, por ejemplo, ¿también se le traslada al Instituto de Medicina Tropical? Generalmente no, en el INERAM. Generalmente nosotros tenemos en el laboratorio la baciloscopía. Una vez que tenemos el diagnóstico, que podría ser por baciloscopía o en todo caso por clínica, ¿verdad? Entonces iniciamos el tratamiento al paciente. Tenemos un protocolo que generalmente tienen que hacer 15 días, iniciar el tratamiento, en donde nosotros evaluamos si el paciente tiene buena aceptación, le hacemos la educación, ¿verdad? Que ellos tienen que hacer ese tratamiento generalmente por 6 meses a 1 año, si es que es extrapulmonar. Y luego de los 15 días ellos vuelven a su comunidad, pero van con un sistema de referencia al puesto de salud de la comunidad, en donde ellos van a encargar conjuntamente con el programa de tuberculosis de controlar a ese paciente que complete el tratamiento. Doctor, me imagino que hay muchos pacientes, porque esto ocurre mucho con el indígena, que vienen para un tratamiento y ya se quedan por acá. Hay digamos, indígenas que hacen eso, ¿verdad? Hay que diferenciar bien, Diego. Existe hoy en día 2 tipos, digamos, de indígenas, para llamarla de alguna manera. Claro. Los que son los chaqueños, como ellos mismos se definen, y, digamos, los que viven en la zona urbana, ¿verdad? El comportamiento es totalmente diferente, ¿verdad? Y lo que vos estás afirmando es cierto, algunos ya se quedan acá, ¿verdad? Y había leído un artículo del padre Sanardini en el cual definía correctamente el indígena que se quedaba acá, ¿verdad? Se dedicaba a la prostitución, bebida alcohólica y un montón de otros elementos que hacen que ese indígena se pierda en ese sentido, ¿verdad? Totalmente. Sí. Entonces, también nosotros tratamos de que ese indígena, por lo menos, digamos, los que están enfermos y tienen un tratamiento muy largo, que se le consiga un albergue donde quedarse, porque a veces vienen muy lejos, entonces no podemos, digamos, trasladarlo y volver a traerlo en 15 días. Porque hay otro factor que es el económico también, ¿verdad? Totalmente. Sí, entonces estos pacientes no se pueden trasladar. En ese sentido, como dijo la doctora, recibimos, digamos, ayuda de varias instituciones, y una de las instituciones que hoy en día está trabajando muy bien con el hospital es la DIVEN. Gracias a la licenciada Carmen Alonso, ¿verdad? Que luchadora en su momento, fuimos luchadores en su momento, compañeros de lucha, y nos está ayudando bastante la DIVEN. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Viene un paciente fracturado, ¿verdad? Llega al hospital, el equipo médico, digamos, hace lo que tiene que hacer y, digamos, hacemos la interconsulta con los traumatólogos. Los traumatólogos le dan una lista en la cual están los materiales que va a utilizar, y esa lista nosotros trasladamos a la DIVEN y la DIVEN adquiere esos materiales y luego ya fijamos su cirugía para que vuelva a toda su comunidad. Ese es el sistema que está. Ahora, es cierto, te vuelvo a repetir, hay indígenas que vienen y se quedan acá. Se quedan acá. Sí. Ese comportamiento más, ¿de qué sector se da? ¿Del chaqueño o de la región, sería nuestra región urbana? La región urbana, sí. La región urbana es la que ya queda por acá. El chaqueño vuelve a su valle, para decirlo de alguna manera. O sea que una vez que culmina su tratamiento se traslada nuevamente a su comunidad. Me imagino que también es bastante complejo cuando hablamos de esto, para darle el seguimiento.
se pierden muchas veces los casos, doctora. Se pierden, me refiero a que ya no vuelven, por ejemplo, algunos que necesitan darle seguimiento a su tratamiento médico. Generalmente ya culminan, como te explico, en su comunidad. Pero hay muchos que sí vuelven nuevamente para sus controles. Por supuesto, el porcentaje de pacientes que dejan el tratamiento es difícil de escatimar, porque hay veces que hay pacientes que están en zonas muy recónditas, no se puede llegar, y ahí es cuando perdemos esos pacientes. Claro, las zonas más alejadas. Doctor, con respecto a las camas, ¿cómo está diagramado hoy día el hospital del indígena? ¿Cuántas camas tienen? Si esto da abasto, ¿tienen terapia intensiva? ¿Si da abasto? No, el hospital indígena es un hospital, digamos, básico, tiene lo básico. No tenemos terapia, no tenemos sala de parto, simplemente atendemos a los pacientes que, digamos, tienen una patología que podemos manejar dentro del hospital, ¿verdad? Y una de esas patologías justamente es la tuberculosis, ¿verdad? Que los colegas que están trabajando en ese sector están haciendo muy buen trabajo. A veces, como dice la doctora, hay pacientes que tal vez van a su comunidad y por algún motivo no vuelven nuevamente y perdemos ese paciente. Actualmente el hospital tiene 50 camas, ¿verdad? Distribuidos en salas, digamos, en la planta baja y planta alta, ¿verdad? En la planta alta generalmente están los pacientes pediátricos y las pacientes, digamos, tal vez es la que siguen un tratamiento médico y las embarazadas, ¿verdad? Y en la planta baja están sí los pacientes, digamos, los varones. Y los que están con tratamiento de tuberculosis, que tienen una sala muy especial, totalmente apartada, ¿verdad? Ese es el esquema, digamos, de actualmente, sí. Doctora, usted sabrá que hay medidas de protesta en estos días que se están desarrollando por las calles de Asunción. Se ha lamentado la situación de niños que llegaron de distintos puntos del país para sumarse, es decir, los padres o los superiores indígenas trajeron a los niños para que se sumen a esta medida de protesta. ¿Ellos han solicitado o se ha derivado algún paciente de ese punto? Ya hemos tenido pacientes. Estos pacientes de los hospitales de Barrio Obrero, ¿verdad? Son derivados a nuestro hospital para completar antibióticos o algún tratamiento que no sea en donde el paciente esté, vamos a decir, delicado. Porque como te digo, nosotros no tenemos terapia, tenemos una infraestructura muy básica, entonces pacientes delicados no podemos tener en el hospital. Entonces los pacientes que van a completar tratamiento antibiótico más bien es lo que solemos recibir, y los que ya recibimos fueron del hospital de Barrio Obrero, que son los que están recibiendo los pacientes indígenas que están en la plaza. Que están en la plaza. ¿Hay algún reporte, es decir, una comunicación cruzada entre los hospitales para tener documentado todo lo que se refiere al indígena? Sí. Tenemos, digamos, tenemos muy buena comunicación con casi todos los directores del área. Y en ese sentido, como estaba comentando la doctora, ¿verdad? Ya sea el director del INCAN, del INERAN, del Hospital Nacional, todos los hospitales están respondiendo muy bien a nuestros requerimientos, sobre todo para aquellos pacientes complejos, ¿verdad? Que tenemos que derivarlo únicamente a otro hospital de mayor complejidad, puesto que nuestro hospital, como te había comentado, prácticamente tiene lo básico. Hay pacientes que nosotros no podemos manejar ahí en el hospital, y en ese sentido existe una buena comunicación con los colegas, y por suerte, como te vuelvo a repetir, Diego, podemos trasladar a los pacientes más complicados a esos hospitales de mayor complejidad. ¿El indígena considera el hospital del indígena como suyo? Sí. Es la casa de ellos. Están acostumbrados a eso. Así mismo. Sí, porque es importante eso también, doctor, que uno quiera ir. Están empoderados ellos del hospital. Empoderados, sobre todo esa era la palabra que quería utilizar, porque si bien ellos pueden asistir a cualquier hospital, es importante darle rapidez y premura a ciertos tratamientos. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando sobre la situación de los indígenas, que hoy es el tema en puntos de vista. Ponemos a consideración de la gente nuestro número telefónico a través del WhatsApp, claro, para analizar todos juntos, 0972-655-000. Brevísima pausa, a la vuelta seguimos hablando de la situación del indígena en nuestro país. Ya venimos.
Estamos avanzando en nuestra entrega. Día jueves estamos abordando el tema de la situación de los indígenas. Queremos saber también cómo están en cuanto a ambulancias, vehículos para transportar a los indígenas, sobre todo los más alejados, doctor. Sí. ¿Cómo estamos actualmente con ese tema? Y actualmente el hospital cuenta con 2 vehículos. Uno es una ambulancia y otro es una camioneta, ¿verdad? En la ambulancia generalmente solemos transportar a aquellos enfermos que sí necesitan ser transportados en una ambulancia, y en la camioneta que poseemos transportamos a aquellos pacientes para interconsulta en otros hospitales, ¿verdad? Realmente a veces es insuficiente para nosotros, claro, ¿verdad? Porque a veces tenemos que derivar 5 o 6 pacientes en el día. En ese sentido hemos solicitado ya un minibús, ¿verdad? Para 12 personas, y ese minibús nos va, digamos, a ahorrar muchas cosas, ¿verdad? Primero, tiempo en relación a las interconsultas de los pacientes que tienen en los hospitales. Claro. Y segundo, combustible, ¿verdad? Porque en este minibús van a ir, digamos, todos los pacientes que ese día tienen interconsulta y ir por los hospitales que van a hacer esa interconsulta, ¿verdad? Un recorrido. Entonces, claro, un recorrido ya, ¿verdad? No es que tiene que volver, por ejemplo, la camioneta, que a veces es incómodo para un paciente traumatológico, por ejemplo, es incómodo. Entonces, vuelve al hospital y lleva a otros enfermos para otra interconsulta. Entonces, eso implica también ciertos gastos, ¿verdad? Por eso es que insistimos a veces la adquisición de un minibús para nuestro hospital. Un minibús para nosotros va a ser, digamos, una mano enorme. Ambulancia. Exactamente, sí. Doctora, ¿cómo hacen? ¿Qué criterios utilizan para la selección de este paciente va a la ambulancia, este paciente va en la camioneta a la interconsulta? Porque me imagino que con esos 2 nomás no da abasto, entonces se hace una priorización, ¿verdad? Generalmente usamos la ambulancia para los pacientes que están delicados, ¿verdad? Los que tienen que ir acostados, pacientes traumatológicos con tutores. Entonces esos son los que utilizan la ambulancia. Los pacientes que van para interconsulta que no requiera estar encamados, sí van en la camioneta. Doctor, ¿hay alguna promesa, sobre todo de eso que están pidiendo, un minibús, un poco de combustible, a ver qué institución puede hacer ese traslado, esa derivación? ¿Hay alguna respuesta? ¿Ya hicieron la petición o todavía están para materializar la idea? Hicimos, Diego, en 2 oportunidades. Solicitamos al INDI, ¿verdad? Sí. Pero como bien sabes, el INDI está con muchos problemas ahora. Totalmente. Y también estuvieron de visita en el hospital el equipo de la primera dama, ¿verdad? Y en esta oportunidad también hemos solicitado, digamos, al despacho de la primera dama para que nos provea ese minibús. Porque para el hospital indígena eso es fundamental. Es un vehículo que para nosotros es fundamental, como dice la doctora, para transportar a nuestros pacientes a los distintos centros en el cual van a hacer su interconsulta, ¿verdad? Claro. Básicamente en esos 2 lugares hemos solicitado, ¿verdad? Tanto al INDI y también al despacho de la primera dama. ¿Hay visos de que se va a solucionar esta cuestión? Y hasta ahora no tenemos, digamos, una respuesta, ¿verdad? Pero yo creo que sí, se puede. Ojalá, claro, ojalá estamos hablando de un sector vulnerable, en una sociedad complicada para ellos, muy compleja para los nativos. En ese sentido, doctora, quiero consultarte en cuanto a picaduras de víboras, ¿llegan también con esos casos o ya no? ¿O allá nomás ya en sus pagos? Prácticamente hace unos cuantos años que no estamos teniendo antecedentes de picadura. Me imagino que como los hospitales también reportan eso, enfermedades respiratorias, digo bien, que hay todo el año, como también cuadros intestinales, es decir, problemas estomacales, por ejemplo, también gastroenteritis, sí, o sea, vienen esos. Suelen venir. Y en estas manifestaciones que se desarrollan, por ejemplo, aquí en la plaza, me imagino que esa cuestión también aparece, ¿no? Porque la insalubridad en la que se manejan ahí, eso genera problemas de gastroenteritis, entre otros, ¿no? Sí, hubieron casos de gastroenteritis y cuadros respiratorios, es lo que más hay, en los niños sobre todo. Doctor, ¿les da a ustedes la posibilidad para recorrer distintos puntos de Central, visitando las comunidades? ¿Hay algún proyecto sobre eso o es difícil manejar eso? Es difícil, pero hacemos todo el esfuerzo para recorrer las comunidades. Tipo clínica móvil. Así mismo. Tuvimos la oportunidad de hacer 3
digamos, visitas extramurales. Una de ellas fue a la comunidad Macá, que está cerquita de Mariano Roque Alonso. Teníamos planeado trasladarnos a Canindeyú, pero lastimosamente por las lluvias fue imposible, pero tenemos programado. Salimos, digamos, cada vez que podemos salimos a recorrer, digamos, las comunidades, en este caso la más cercana, y ahora vamos a tratar de ir a la más lejana. Para esa manera, digamos, asistirle a esa gente que tal vez en su momento no recibió ningún tipo de asistencia, ¿verdad? Claro. Hay una cuestión que a mí también me preocupa bastante y quiero hacer la consulta, sobre todo aquellos que muchas veces se meten en el submundo de las drogas, de la adicción. ¿Llega algún paciente intoxicado, por ejemplo, doctora? Ya hemos tenido pacientes que llegaron con esos cuadros. Esos fueron derivados nuevamente al hospital, al neuropsiquiátrico, ¿verdad? En donde fueron evaluados y nuevamente a nuestro hospital. Sí, porque ahí ya el tratamiento ya es más complejo. Sí. Ahí hay que hablar de una contención psicológica, una serie de cosas que deben ser analizadas, ¿no? ¿Se hace eso? Sí. ¿Y varios pacientes o no? No, no son muchos. O sea, los que llegaron hasta el hospital son muy pocos, por suerte, ¿verdad? Pero sí sabemos que ellos tienen una cultura en donde alcohólica, ¿verdad? Suelen tener esos inconvenientes más con el alcohol, ¿verdad? Con los estupefacientes es menos. Es complicado, sobre todo cuando estamos hablando de una cultura que lamentablemente no pudo pervivir por una cuestión de que nuestra sociedad lamentablemente lo fue expulsando de a poco de sus tierras y de su propia cultura, ¿verdad? De los nómadas, de la pesca, de la recolección, entre otros. ¿Cuadros depresivos tienen ellos también? ¿Alguna vez llegó a un hospital así, al hospital de la indígena específicamente? Con cuadros depresivos llegando no, pero pacientes que están mucho tiempo internados, los pacientes que son oncológicos, ellos sí llega un momento en donde presentan cierto grado de depresión, ¿verdad? Pero nosotros tenemos en el hospital nuestro servicio de psicología, que se encarga de evaluar constantemente al paciente. Doctor, ¿cómo a ustedes les llega un caso alejado allá? Para poner como ejemplo, un caso frontera con Bolivia, por ejemplo. ¿Cómo les llega? ¿Se comunican con ustedes? ¿Ustedes envían la ambulancia? No. Generalmente el transporte de ese paciente de esas comunidades lejanas lo gerencian la gente que está en esa comunidad, ¿verdad? Acá sí llaman, comunican que viene trasladado un paciente, ¿verdad? Entonces el equipo de la guardia se prepara para recibir a ese paciente, ¿verdad? Ve las condiciones que está ese paciente, evalúa a ese paciente desde el punto de vista médico y si amerita lo interna en nuestro hospital o si no, vemos las posibilidades de trasladarlo a un hospital de mayor complejidad. Ese es el sistema que estamos utilizando ahora. Pero hay otro factor, Diego, que nos preocupa muchísimo, que es la desnutrición en los niños. Desnutrición. Sí. Licenciado Genes, que es el jefe, digamos, de cocina en el hospital, hizo un trabajo en el cual él determinó de que digamos, de 3 o 4 niños, 2 eran desnutridos, ¿verdad? Y es preocupante, es preocupante. Y en ese sentido, en el hospital, cuando llega, digamos, pacientes indígenas, ya sea adultos, niños, es evaluado en su totalidad, ¿verdad? Lo ve el clínico, lo ve el odontólogo, lo ve el nutricionista, lo ve el psicólogo. Entonces aprovechamos esa oportunidad para evaluarle en su totalidad a ese paciente, ¿verdad? Y ahí es donde determinamos, digamos, ese tipo de patología, que es la desnutrición de los niños, ¿verdad? Y es preocupante. Antes muchos casos, doctor. Bastante. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre eso con más detalles, de nutrición en los niños indígenas. ¿Cuál sería la causa principalmente? Brevísima pausa. A la vuelta seguimos con más puntos de vista. Ya venimos. Estamos avanzando en puntos de vista, es momento de hablar de Unicentro. Así es, salí de compras y descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Renovas tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Moda y tendencia al alcance de todos. Dale un nuevo toque a tu estilo. Esta temporada en Unicentro.
Doctor, ¿cuál sería? A ver, estábamos analizando aquí con el doctor y la doctora el tema de la desnutrición infantil. ¿Falta de recursos, falta de alimentos? ¿O cuál sería la causa de esta situación? Y una de las causas, como bien mencionaste, Diego, es que hoy en día los indígenas están siendo desplazados de sus tierras, ¿verdad? Y ellos ahí, digamos, cazaban, pescaban, ¿verdad? Se alimentaban, digamos, tenían alimentación muy buena en ese sentido. Entonces, al desplazarse, ya se dedican a comer otro tipo de alimentos que realmente no la alimentan. Y hoy en día nos llegan esos pacientes, sobre todo niños, que son evaluados en el hospital, y por suerte tenemos nosotros fórmulas para, digamos, levantar un poco la desnutrición de ese niño, tratar de salvar a ese niño. Y en ese sentido hemos tenido muy buena respuesta de los niños, sobre todo, ¿verdad? Porque se hizo un seguimiento a esos niños. Y sobre todo el licenciado Genes, que es uno, también el equipo de nutrición, ¿verdad? Que son 3 nutricionistas, ¿verdad? Trabajaron muy bien, están trabajando muy bien y seguimos avanzando en ese sentido. Vamos a tratar de solucionar ese problema y ir un poco a las comunidades, visitar un poco las comunidades más lejanas y ver de qué se están alimentando. ¿De qué se están alimentando para saber? Así mismo. ¿Muchos casos son los que llegan así, doctora? Bastante. El año pasado tuvimos 6 niños menores, lactantes menores con desnutrición crónica y por suerte conseguimos sacarlos de ese... Sí. ¿En cuánto tiempo se los recupera hacia un niño con desnutrición crónica? Depende de cada paciente. Cada paciente es diferente. Generalmente hay niños que vienen y no están acostumbrados a tomar leche, ¿verdad? Son lactantes menores, pero que siempre se acostumbraron a comer, ¿verdad? Comen pan o tortilla o lo que los padres le dan. Entonces a eso nos es más difícil porque un lactante menor sabemos que todavía no puede comer muchas cosas y ahí es cuando tenemos los inconvenientes porque tenemos que buscar cuál es el alimento que le va a ayudar y que él va a poder aceptar. ¿Y por qué no consumen leche? Porque su mamá no les dio. Y no les dan, o sea, hay comunidades que si tienen suerte comen una vez al día, ¿verdad? Entonces, la leche es algo que vamos a decir de lujo, un alimento de lujo para muchos de ellos. ¿Y no amamantan? Hay veces que, o sea, todos amamantan, ¿verdad? Pero la alimentación de la mamá... Claro, o sea que la mamá lo está pasando por una situación de desnutrición. Pero eso que estás diciendo, doctora, yo me quedo con eso. Que hay algunas comunidades que comen con suerte una vez al día. Sí, así es. Esto es grave, doctor. Sí, gravísimo, gravísimo. Y esta es una de las situaciones que provoca la desnutrición. Claro, y básicamente, como estaba mencionando la doctora, las madres ya vienen desnutridas, ¿verdad? Y aparte del niño que no se acostumbra a tomar leche o a amamantar, entonces complica la situación del niño. Pero se busca la manera, digamos. Claro. Y a ese punto quería llegar. ¿El alimento así le sale a la mamá, al hijo? A todos les sale, a todos les sale. La alimentación, tanto para la mamá como para el niño, ¿verdad? A veces se hacen preparados especiales, los nutricionistas hacen preparados especiales, como dice la doctora, ellos quieren masticar. Entonces se preparan unas pastas especiales, digamos, con nutrientes para que ese niño se pueda alimentar, ¿verdad? Me parece que es importante también una cuestión, ya que estamos hablando de la alimentación, de la masticación, salud bucal, ¿cómo están nuestros indígenas, doctora? Y hay indígenas que tienen muchos problemas de salud bucal, pero en el hospital contamos con las odontólogas, tenemos también un servicio de prótesis que está funcionando bastante bien y la verdad que gracias a Dios hace unos años que conseguimos subsanar el tema de la boca, la salud bucal de nuestros pacientes indígenas. Claro, porque me viene a la mente allá a mediados de los 80, a mediados de los 90, alguien tenía en el interior problema dental, era sacar. Pero eso tiene sus complicaciones también, doctor. Por supuesto que sí. Y como estaba mencionando la doctora, y como te estaba comentando, Diego, llega un paciente y es evaluado de pie a cabeza. Totalmente ese paciente. Y como dice, la mayoría de los indígenas tienen problemas de salud bucodental,
Entonces, si es que necesita una prótesis dental, ahí en el hospital se le prepara. Entonces ese paciente, lógico, aguarda un poquitito más, pierde un poco de tiempo más en el hospital hasta que tenga su prótesis, se le prueba esa prótesis y una vez que esté todo en condiciones, entonces ahí se le da el alta al paciente. Con el agua, tenían problemas. La zona es una zona que tiene el líquido vital de manera complicada. Usted, Diego, sabe muy bien que el agua es un líquido importantísimo para cualquier hospital. Totalmente. Y tenemos problemas, ¿verdad? Porque la población en la zona creció muchísimo y la Junta de Saneamiento tiene, digamos, sus pozos artesianos que no da abasto. Ahora, gracias al gerenciamiento de nuestro administrador, hemos conseguido que Senasa nos prepare un pozo artesiano que va a ser para el hospital. Se cavaron 120 metros, ¿verdad? Se logró, digamos, conseguir agua potable, agua clara, y ahora se está midiendo el flujo, digamos, la cantidad de agua que va a proveer ese pozo, que se calcula entre 8 a 10 mil litros hora, que para nosotros es más que suficiente. Doctor, eso me lleva a otra pregunta que voy a trasladarle a la doctora. El hábito de consumo del agua en los indígenas, ¿cómo está, doctora? Porque, a ver, muchas veces no le hacemos caso a cuestiones tan básicas, pero el consumo del agua es demasiado importante para el ser humano, doctor. Ellos toman, ellos tienen la costumbre de tomar mate y tereré, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que problema con esa cuestión no hay. Problema con agua no tienen, ellos toman bastante. Y como te digo, son muy asiduos del mate y del tereré. Desde tempranito. Desde temprano. ¿Cuántos pacientes tienen actualmente, doctor? Y actualmente la sala está llena. Tenemos la sala llena, tenemos 50 pacientes. O sea que tienen mucho éxito, quiere decir eso. Y yo creo que sí, ¿verdad? Y el promedio de consulta mensual va entre 1.000 a 1.500 pacientes mensuales. ¿Se espera mucho para consultar, doctor? Hay porque pacientes, eso también es una cuestión que hay que... Generalmente, a veces tenemos contacto con gente, digamos, promotores de salud que le llaman, que tienen algunas comunidades. Y entonces a través de ellos nos comunicamos y envían los pacientes a aquellos, digamos, que pueden tener algún problema a posteriori. Entonces acá se le evalúa en el hospital y entonces solucionamos rápidamente ese problema, ¿verdad? Hay pacientes que enseguida vienen al hospital y son, digamos, dados de alta inmediatamente. Como así también hay pacientes que a veces se quedan 2, 3 meses, 4 meses, digamos, de acuerdo a la patología que tengan. Claro, eso para darle seguimiento al tratamiento. Así mismo. Pero la respuesta es rápida. Sí. Eso, yo me refiero a venir a esperar acá para la consulta o para comenzar el tratamiento. No. Eso no sucede. No. Ya se coordina bien. Así mismo. Incluso con las zonas lejanas, porque también hay centros de salud, hospitales por el camino. Las consultas en el hospital son, que también es una preocupación nuestra, el día de mañana tratar de, digamos, implementar el consultorio en el turno tarde, porque solamente están las 13 horas. A veces vienen pacientes del Alto Paraná, por ejemplo, ¿verdad? Y no llegan ahora, entonces ese paciente se le provee alimentación y al día siguiente se la agenda y consulta a ese paciente. O sea que no, porque él no puede volver a Alto Paraná y volver al día siguiente, ¿verdad? Entonces se queda en el hospital. Hay un pequeño albergue donde se queda ese paciente, al día siguiente se la agenda y es evaluado totalmente ese paciente. Y de acuerdo, digamos, a esa evaluación, si está en condiciones de ir de vuelta a su comunidad, es derivado a su comunidad. Porque me imagino que la menor cantidad de pacientes es cercano. Sí. Y la mayor cantidad viene de lejos, ¿verdad? Sí, así mismo. Eso ocurre, ¿verdad? Bueno, doctor, muy agradecido realmente por esta visita, por conocer un poco, porque esto es dar una radiografía de la situación de salud de los indígenas, que me parece sumamente importante. Lo que ponemos, sí, sacamos en limpio es esa cuestión de la desnutrición, que es sumamente preocupante. Sí, así mismo, Diego. Y esas necesidades que tienen actualmente. ¿Me reiteras un bus que ya han solicitado? Sí. Que para nosotros es fundamental, sobre todo para, digamos, acelerar, digamos, las interconsultas para nuestros pacientes y que se queden el menor tiempo posible en nuestro hospital. Claro. Puedan volver de vuelta a su comunidad sano y salvo, ¿verdad? En cuanto a medicamentos, doctora. Todos los medicamentos con que cuenta el ministerio nosotros tenemos. Ajá, o sea, el problema de medicamentos no hay. No hay. Con ese tema de luz, por ejemplo, ya por lo menos se sacan el dolor de cabeza. Sí, doctor, sí. Porque uno también está pendiente a situaciones como esa, ¿no? Es más, inclusive están, digamos, los programas dentro del hospital, ¿verdad? Tuberculosis, diabetes, y la verdad que el medicamento estamos bastante bien, no podemos quejarnos. Perfecto. Ojalá que la respuesta llegue rápida en cuanto al bus, en cuanto a ese transporte de traslado que necesitan en el hospital del indígena. Doctor, muchísimas gracias, doctor Roberto. Muy amable. Por favor.
Agradecerte a vos, Diego, por la invitación. En cualquier momento vamos a estar por el hospital visitando Te para esperamos observar. cuando quieras, por favor, cuando quieras. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la muy invitación. amable, muy amable. Vamos cerrando nuestra edición que corresponde al día jueves de Puntos de Vista. Atención porque en instantes llega el recuento total de las noticias a través de C9N en el ámbito nacional e internacional, así que quédense con nosotros. Muchas gracias.